Bueno, la mayoría igual ya me conoce, así que no tengan vergüenza en preguntar o cuestionar o todo lo que quieran. Eh, la idea es que sea más relajado, más distendido nomás, así que tranqui, porque lo que yo no sé vamos a buscar y lo que ustedes no saben y yo no sé también vamos a buscar, así que la intención es poder darle una mano ahora en la cursada y bueno, después para lo que sea al final veremos también. Este es el primer ejercicio del TP2, ¿cierto? Esta es la guía que le pasaron a ustedes. Acá todo el TP2 es el sistema de fuerzas no concurrentes, la mayoría, ¿viste? Composición, Pregunto, descomposición. ¿será que podrías habilitar para que se pueda grabar o algo? No, a mí me gustaría grabar. Sí, sí. Sí, se puede. Ahí creo que habilitas, ahí me fijo. Sí, ya está. Les decía, el TP1 fueron sistemas de fuerza, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Composición, descomposición, hallar la resultante y todo eso, ¿verdad? Para todos los ejercicios prácticos que vayan a hacer en esta habilidad 1, es importante siempre, para ponerse a pensar a ver qué es lo que estamos haciendo, acordarse también de las hipótesis fundamentales, ¿viste? Que hablaba seguramente vos Gio, al comienzo de la cursada. ¿Se acuerdan alguna? El tema de que de por sí, ahora en estabilidad 1, que es todo estática, los cuerpos son rígidos e ilimitadamente resistentes. O sea, en esta materia nosotros consideramos que todos los cuerpos no se deforman y no se rompen, ¿sí? Eso es muy importante. Después en estabilidad 2 sí ya se considera eso y es otro tipo de análisis. Pero para partir el análisis nosotros pensamos en eso, que los cuerpos, las estructuras son indeformables y ilimitadamente resistentes, es decir, que no se deforman y no se rompen. Por ejemplo, acá este caso, nosotros tenemos, acá esto vendría a ser como un tensor, ¿cierto? Ven que acá tiene un puntito, otro puntito que indica como una articulación. Acá hay un elemento que podría ser un tensor, ¿cierto? Y acá no está bien dibujado, tendría que estar un poquito más grueso la línea, pero sería como una chapa, ¿verdad? Que va desde acá hasta acá arriba. A ver, una chapa que va desde acá hasta acá, ¿verdad? Esos serían los cuerpos con los que vamos a estar trabajando. Eh, si estos cuerpos fueran deformables y se podrían romper, por ejemplo, este tensor que está acá, ¿ustedes ven mi cursor? Sí, sí, se ve. Sí. Okay. O sea, el tensor si podría deformarse, se puede estirar o acortar, ¿verdad? Pero en este caso no. Si se pudiese estirar, estas fuerzas, estas 2P y P y el mismo Q me llevaría toda la estructura hacia la derecha. Entonces, esta barra BC, digamos, se estiraría y se deformaría. En este caso, en estabilidad 1, no pasa todo eso. Entonces, nosotros consideramos que esto no modifica su longitud, al igual que el otro, desde A hasta este punto que no tiene nombre, ¿sí? Por un lado. Después, eso por un lado. Después el tema de, bueno, la superposición de efectos, acá estoy mirando, la regla del paralelogramo, conservación del estado, eso de que si a un sistema en equilibrio vos le agregas un par de fuerzas que están en equilibrio también, es decir, otro sistema en equilibrio no se modifica. Es el principio de acción y reacción. Todo eso siempre tenerlo en la cabeza porque aplica para todo esto, digamos, y muchas veces es lo que nos termina salvando en el ejercicio. Bien. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener un cuerpo que es el tensor y un cuerpo que es la barra esta que va desde acá A hasta acá. Bueno, este no tiene nombre, le podemos poner un nombre. A, B, C, D. Bien.
A, B, C y D. Tenemos dos elementos. Nosotros el diagrama del cuerpo libre es dibujar el cuerpo sin las condiciones de vínculo y solamente evidenciando todo lo que sean fuerzas activas y fuerzas reactivas. Las fuerzas activas son las fuerzas que son externas tanto al cuerpo como a las condiciones de vínculo, ¿sí? Y las condiciones de vínculo que eran los apoyos, ¿cierto? Donde se relacionaba el cuerpo con el medio en el que está implantado, digamos. En este caso, por ejemplo, y uno hace una relación con algo que exista, podría llegar a ser esto un techo, ¿verdad? Todo esto es el cielo raso. Ahí, esperen que... ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos colgando un poste y utilizando un cable para equilibrar el poste, ¿sí? Entonces, la relación entre el poste o la chapa o lo que sea que nosotros tengamos acá y este otra chapa, eh, cómo se vincula al cuerpo o al medio en el que está, esas son las reacciones. Entonces, esas serían las reacciones. Después las acciones son las cargas externas, y acá en este caso tenemos 2P, tenemos Q, tenemos P, ¿sí? El diagrama del cuerpo libre, entonces, es dibujar la chapa sola y las fuerzas tanto activas como reactivas. Y acá abajo, en este caso está dibujado el diagrama del cuerpo libre de esta chapa, ¿ven? Desde A hasta este punto que yo les dije hoy que le llamábamos D, por ejemplo. Lo ideal sería, cuando ustedes dibujar la chapa en un color, o más grueso, o lo que sea, y las fuerzas, o sea, las cargas activas y reactivas con otro color o con otro grosor, ¿se entiende? Para poder diferenciar acá, es el mismo grosor usan para las fuerzas y para las chapas, y por ahí se confunden. ¿Ven? Cuando abra el programa les muestro. Entonces, este sería el diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? Nosotros, en la mayoría de los ejercicios, o en todo en realidad, nos conviene siempre hacer el diagrama del cuerpo libre, así vemos qué es lo que estamos, con qué nos estamos enfrentando, digamos. Por un lado vamos a tener la estructura, ¿cierto? Y por el otro lado, o sea, con sus dimensiones y todo eso, las inclinaciones que tengamos. Y las fuerzas y sus direcciones, digamos, con las que tengan valor y las que sean incógnitas. Así nosotros tenemos el planteo inicial, digamos, de ver qué es lo que vamos a hacer. Con el diagrama del cuerpo libre es mucho más fácil después plantear las ecuaciones analíticas, digamos, todo lo que sea analítico. En este caso, las acciones dijimos que eran P, la carga Q distribuida y la carga 2P. ¿Sí? Son tres fuerzas. Estas tres fuerzas son equilibradas por el principio de acción y reacción por una resultante, que en este caso va a estar un pedazo acá y otro pedazo acá, ¿sí? O sea, va a tener una condición de vínculo y otra condición de vínculo. Estas dos reacciones son las que se oponen al esfuerzo que hacen las fuerzas externas. Lo ideal sería que ustedes, como les decía, dibujen en un color la chapa, por ejemplo, así en negro, y usen otro color o otro grosor para las fuerzas y para las reacciones. En este caso, acuérdense, P estaba acá abajito. Q es toda la luz a la mitad, digamos. Y el 2P estaba más o menos por acá. Y pueden usar otro color para lo que sea reacciones. Acá las reacciones del punto A y por acá la tensión en sí. ¿Por qué simplifica de esta forma? O sea, poniendo la reacción acá, en la tensión. Si nosotros miramos así simple vista, nosotros tenemos una articulación acá y una chapa, ¿sí? En este caso, esto se llama biela o tensor, ¿sí? La biela o tensor lo único que transmite son cargas axiales, digamos, o sea, compresión o tracción. ¿Cómo nos damos cuenta?
porque tiene la articulación al comienzo y al final, ¿sí? No tiene ningún corte en el medio ni cargas acá en el medio, ¿entienden? Esa es una forma de ver cuál es una biela, cuál es un tensor. Entonces, acá le voy a dibujar. La tensión acá, que nosotros dibujamos en el diagrama del cuerpo libre, se iguala en otro punto acá y después acá la reacción termina siendo así, ¿sí? Fíjense que estas mismas, o sea, dentro del tensor, el esfuerzo va a ser intentar comprimirse, evitar la tracción, y la reacción acá en este punto eh, es tratar de oponerse al movimiento que generan las fuerzas externas. ¿Viste? P, Q y 2P tratan de ir hacia la derecha, dijimos hoy. Entonces, las dos reacciones, tanto en B como en A, van a tratar de impedir ese movimiento. Es decir, la reacción en B trata de ir hacia la izquierda y la reacción en A seguramente también va a tratar de ir hacia la izquierda. No siempre ocurre así a simple vista, digamos, pero la mayoría de las veces se puede ver claramente cuál es el sentido que va a tener la reacción. Lo ideal sería dibujar así, ¿cierto? Con la chapa un color, las fuerzas externas de otro color y las reacciones con otro color. Acotando todas las distancias que ustedes consideren necesarias. En este caso son todas distancias en vertical, así que no hay problema. Y acá ya plantea, digamos, acá te pedía diagrama del cuerpo libre, que le hicimos, y calcular las reacciones. O sea, dibujar y calcular analíticamente y gráficamente. Te da todos los datos acá, etc. Fíjense que las cargas externas forman un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Ven? A ver, esto también sería interesante entender. Bien, una carga distribuida, ¿qué es? ¿Por qué se le dibuja así con las flechitas todas, una al lado de la otra? ¿Eh? Y todas o sea, en este caso una carga distribuida uniforme. La carga distribuida vendría a ser como un sistema de fuerzas paralelas, ¿cierto? Donde todas las fuerzas tienen la misma magnitud y están infinitamente próximas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que nosotros cuando tenemos la carga uniformemente distribuida automáticamente agarramos y ponemos su resultante en el medio? Yo digo, bueno, tengo una carga distribuida, yo sé que el Q grande, que le dicen, está en el medio. Porque si vos tenés un sistema, ¿se acuerdan? No sé si en el TP1 se hizo eso de sistema de fuerzas paralelas, composición. Yo tenía un sistema de fuerza paralela en el mismo sentido, la resultante iba a tener el mismo sentido, y haciendo siempre te quedaba en la mitad proporcionalmente. Si vos componés este sistema de fuerza donde son todas del mismo sentido y de la misma magnitud, te queda exactamente en la mitad de la luz. Por eso ese es el Q grande, que viene a ser el que nosotros metemos ahí. Entonces, por eso nosotros podemos reemplazar el Q grande, el Q chiquita por el Q grande directamente, aplicado en la mitad de la luz. Y ahí nos quedan tres fuerzas, así. 2P, el Q grande y P. ¿Sí? Fíjense que son no concurrentes, pues estas dos concurren a un punto, o esta y esta concurren a un punto, pero entre las tres no concurren a un mismo punto. ¿Sí? Un sistema de fuerza, en caso general. Entonces nosotros una vez que tenemos el diagrama del cuerpo libre podemos plantear las ecuaciones de la estática, digamos, sumatoria de aumento, sumatoria de fuerza de X y Y, según nos convenga. Fíjense que tenemos dos incógnitas en A y una incógnita para C. Necesitamos tres ecuaciones para poder despejar todas las ecuaciones. Siempre que ustedes calculen reacciones es conveniente calcular primeramente momentos en un punto donde me anule la mayor cantidad de reacciones de incógnita. ¿Esto qué implica? O sea, si yo tomo un punto por el cual yo sé que pasan las direcciones de dos o más fuerzas, el momento de esas fuerzas con respecto a ese punto va a ser cero. ¿Por qué? Porque la distancia es cero. Si yo quiero tomar momento de esta fuerza con respecto a este punto, no sé si se ve bien, ¿yo qué tengo que hacer? La magnitud de la fuerza por la distancia al punto, siempre la menor distancia.
¿Cuál es la menor distancia? La perpendicular. La distancia perpendicular a la dirección de la fuerza que tengo, ¿cierto? Y que pase por el punto. Esta va a ser la distancia que yo voy a tomar para momento. ¿Ok? ¿Qué pasa si la fuerza que yo tengo pasa justo por un punto? O sea, la dirección de la fuerza pasa por el punto que yo considere. La distancia dijimos que es siempre perpendicular a la dirección de la fuerza y que pase por el punto. En este caso, la dirección de la fuerza es este. Si yo busco la perpendicular y hago pasar por el punto, perpendicular es esta, hago pasar por el punto y ahí mido la distancia entre el punto y la dirección. Ahí vemos de que es nula, ¿se entiende? Porque es ideal siempre pasar, tomar momentos en un punto donde pasen dos o más fuerzas. Entonces, en este caso, si yo tomo momentos acá, en A, anulo estas dos fuerzas, ¿por qué? Porque la distancia con respecto a ese punto de esta fuerza es cero. Entonces, estas dos no me van a dar un valor en la ecuación. Voy a tener esta y esta, nada más. Por eso es que plantea siempre primero sumatoria de momentos. De esta forma ya haya una de las incógnitas que es TC. Acuérdese siempre, es sumatoria de momentos, es fuerza por distancia. Eso lo bien. Y la distancia siempre es la distancia perpendicular entre la dirección de la fuerza y el punto, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? 2P, si nosotros consideramos la distancia perpendicular de esa, sería algo así, desde acá hasta acá. Pero es un quilombo hallar esa distancia porque no tenemos bien definida en qué punto cortaría esta dirección. Entonces, por eso es que es más conveniente en estos casos directamente descomponer a 2P en una horizontal y en una vertical. Y ahí sí, fíjense de que si yo la distancia, por ejemplo, de la vertical no, va a ser cero porque pasa por el punto, pero de la horizontal sí va a tener una distancia que yo conozco, que en este caso es L2. ¿Sí? Entonces por eso ahí tenemos 2P por L2 por seno de alfa. Este seno de alfa es transformar mi 2P en la componente horizontal. Bueno, y acá todo esto, acuérdense siempre los signos, pongan así, yo vi, no sé si en este ejercicio tiene. No, en el otro ejercicio tiene bien definido el sistema de referencia que usa, digamos, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba y sentido horario positivo. Entonces, según eso, vos vas poniendo los signos. Siempre, la mayoría de los errores están en los signos a la hora de las reacciones. Así que tengan mucho cuidado en eso. ¿Sí? Te pregunto, ¿por qué era por L2? Siempre que nosotros tengamos fuerzas inclinadas, ya sean fuerzas o reacciones, siempre conviene descomponerlas, digamos, en una horizontal y en una vertical, por el hecho de que hallar distancias verticales y horizontales es mucho más fácil, la mayoría de las veces, que hallar una distancia en diagonal. Acá nosotros este 2P tenemos que descomponer en una horizontal, dijimos, y en una vertical. ¿Sí? Y nosotros vamos a tomar un momento con respecto con respecto a este punto acá. Esta componente, su dirección, pasa por el punto, entonces la distancia es cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo le puse el puntito, le puse la flecha hoy, y como la dirección pasa por el punto, no tiene una distancia que permita el giro. O sea, siempre ustedes tienen que agarrar e imaginarse a la fuerza como o hagan pongan en práctica, digamos, agarrar un hilo y atarlo a su lápiz o a su portamina, a su virome, y con el extremo del hilo, no tengo un hilo por acá, por ejemplo, un portaminas cualquiera, ¿sí? Le atan un hilo al extremo, digamos, y consideran, por ejemplo, un punto, tenemos el hilo, agarramos el hilo en el punto y vemos hacia dónde gira la fuerza según la que nosotros tengamos. Por ejemplo, acá esta es la fuerza, ¿sí?
Yo tengo mi fuerza, la punta apunta hacia la derecha, ¿verdad? El hilo está arriba, agarro el hilo en el punto A. Y yo veo agarrando el hilo en el punto A, sabiendo de que ya está atado a mi lápiz, giro en el sentido que me indica la flecha de la fuerza. Y ahí miro cómo gira. ¿Sí? Si puede girar, hay momento. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga el, la fuerza, la otra componente, la vertical, ¿está? Si vos tenés la vertical, atás el hilo y usar el punto, no gira alrededor del punto, digamos, sino que pasa por el punto. No sé si entienden esa parte. Eh, Cualquier cosa después voy a conseguir un hilo y le damos. Entonces, 2p por seno de alfa sería esto, este que está acá. La distancia con respecto al punto A viene a ser esta distancia, desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Y esta distancia acá está acotada ya justamente, que es L2. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque justamente el punto de aplicación no cambia, digamos, el punto de aplicación de 2p horizontal y vertical no cambia. Por eso es que, bien. Y de esa forma nosotros tomando un momento acá dijimos anulábamos BA y HA y podíamos hallar TC, que es lo que hace. ¿Ok? Esta fórmula acá. A ver. No sé si quieren que vayamos término a término o les explico el general y pasamos al otro ejercicio como quieran. Sí, yo por ahí lo que no entiendo mucho es cómo se hace el gráfico funicular, ¿puede ser? Ah, ok. Sí, la parte gráfica. Ahora vamos entonces. Bien. La, planteando la ecuación, entonces hallamos TC, nosotros tenemos momento en C, hallamos la otra que nos falta. Fíjense que si ponemos momento en C, ya estoy anulando BA porque está en la misma dirección, entonces ya directamente me da HA. Por eso ya. Y la última, sumatoria de fuerzas en I, hallamos BA. Después hallar la componente, digamos, la resultante de las dos HA y BA, y listo. Eso todo analítico. La parte gráfica, que es lo que tenemos que hacer. Siempre acá el gran dilema es el tema de las escalas. Usted tiene que buscar una escala que le permita dibujar en la hoja, digamos, que entre y que nos permita medir y después convertir eh, bien. Digamos. Entonces siempre tienen que tratar de mirar la mayor fuerza que tengan y la menor. Por ejemplo, en este caso nuestro era P era la más chica, que era 10 kilonewton, y Q era la más grande, que era 65 kilonewton. Fíjense la unidad que usa acá. Te dice que 10 kilonewton equivalen a 1 centímetro. Entonces acá yo dibujo mi P, que son 10 kilonewton, mide 1 centímetro. ¿Sí? De esta forma, el Q va a medir 6 centímetros y medio y el 2P va a medir 2 centímetros. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, este valía 10 y este valía 300? Si yo usaba esta misma escala, yo iba a tener 1 centímetro acá y 30 centímetros de Q que no me iba a entrar en la hoja. Entonces iba a tener que achicar mi escala para que me entre el Q y bueno, obviamente mi P iba a quedar mucho más chiquito. Eso no se puede evitar. Pero siempre tener en cuenta eso, digamos, la fuerza más chiquita y la fuerza más grande. Y de esa forma ven sacar la escala. Lo que se hace es primero dibujar o elegir un sentido en realidad. Fíjense, nosotros teníamos acá el diagrama del cuerpo libre, se dibujan primero las fuerzas activas, digamos, las que son cargas. Sería P, Q y 2P. Esas son las, las cargas. Entonces podemos dibujar primero P, Q y 2P. O sea, seguimos un sentido cíclico. Fíjense, en este sentido vamos recorriendo. Fíjense que arrancamos acá abajo, tenemos P primero, después la que aparece es Q y después la que aparece es 2P. ¿Sí? Entonces, en ese orden vamos a dibujar a escala y
con las mismas direcciones, o sea, fíjense, P y Q son horizontales, y 2P tiene una inclinación de 60 grados respecto a la vertical. Entonces, ¿cómo se va a dibujar eso? P a escala horizontal, le seguía Q horizontal a escala, y después acá en este punto lo que podrían hacer, si lo hacen, bueno, en AutoCAD también lo mismo, dibujar una vertical y ahí dibujar a 60 grados una línea auxiliar, y después recién que tengan la línea auxiliar a 60 grados, dibujar el 2P, que serían 2 centímetros. La otra también es, con respecto a la horizontal, hacer 30 grados, digamos, y ahí trazar la auxiliar y después trazar el 20 kilómetros. Si lo hacen en AutoCAD, directamente pueden dibujar 20 kilonewton horizontal y después lo giran 30 grados. Bien, entonces lo primero es dibujar las fuerzas externas, las cargas, a escala y con sus respectivas direcciones, siguiendo un sentido cíclico, digamos, que la coloque una a continuación de la otra. Después elegimos un punto, un foco, digamos, ¿cómo que le llamamos? Un centro polar, centro o polo, este punto, punto. A partir de este punto lo que vamos a hacer es que vamos a trazar y vamos a ir trazando los rayos funiculares, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica eso? Vamos a ir trazando rectas que un punto sea el mismo foco, ¿sí? Y el otro punto sea un extremo de la fuerza. Entonces vamos a recorrer desde acá hasta allá. Fíjense que vamos a tener punto 1, ¿sí? El punto 2, estar ahí. Punto 3 va a estar acá. Punto 4 va a estar acá. ¿Esto qué implica? Este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4. Es decir, el punto 1 es el inicio de la fuerza P, punto 2 es el final de la fuerza P que coincide con el inicio de la fuerza Q. El punto 3 viene a ser el final de la fuerza Q y que es el inicio de la fuerza 2P. El punto 4 es el final de la fuerza 2P. Entonces vamos a ir trazando las respectivas 1, 2, 3 y 4, los rayos auriculares, ¿cierto? De polígono. ¿Qué es lo que se hace? Se une el centro o polo con los puntos que enumeramos recién. Entonces el rayo 1 va a unir O con 1, o 0 con 1. El rayo 2 va a ser 0 con 2, rayo 3, 0 con 3, rayo 4, 0 con 4. ¿Sí? Y ahí tenemos el polígono. Lo que hay que hacer después, dibujar a escala la estructura y la ubicación de las cargas en la misma estructura. En este caso ya no es necesario dibujar a escala las fuerzas. Lo que sí hay que dibujar bien son las direcciones de cada uno. Es decir, 2P no es necesario que acá tenga 2 centímetros, Q no es necesario que tenga 6,5 centímetros, P no es necesario que tenga 1 centímetro. Lo que sí es necesario es que sus direcciones sean las correctas, es decir, P y Q, sus direcciones son horizontales, la horizontal, y 2P, su dirección era a 60 grados respecto de la vertical. Entonces, eso tiene que estar bien. Su punto de aplicación también tiene que estar bien, es decir, P era ahí en el extremo, Q era en la mitad de la luz, 2P tenía su cota acá, L2, y bueno, las reacciones tenían también su punto de aplicación. Entonces, en esta segunda parte se busca la estructura a escala, fíjense que te dice que 1 metro es 1 centímetro. Y se tiene que respetar el punto de aplicación de la fuerza y la dirección de la fuerza. Bien, entonces empezamos a trazar los rayos funiculares. Como en este caso, el método que usa es el de línea de cierre, es como una, ¿cómo se llama? El método Pullman, también creo que le llaman. Entonces, lo que hay que hacer es trazar el primer rayo. El primer rayo acá yo dibujé, tiene esta inclinación, y ese corta únicamente a P. El rayo 2 corta a P y corta a Q. El rayo 3 corta a Q y corta a 2P. Y el rayo 4 corta a 2P solamente.
¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros ahora vamos a dibujar eso en la otra estructura. Y vamos a dibujar de manera tal de que eh, podamos hallar un quinto rayo funicular, que es este que nosotros le llamamos línea de cierre. De manera de que, fíjense, yo voy a tener después un polígono cerrado, que yo considero, acuérdense, eso también estaba en la teoría, el polígono de fuerza puede ser abierto o cerrado. El polígono de fuerza es abierto, el sistema tiene una resultante, digamos, y no necesariamente está en equilibrio. Si el polígono de fuerzas era cerrado, quiere decir de que el sistema está en equilibrio o tiene una la resultante. En este caso, que el polígono de fuerzas. El polígono de fuerzas es solamente las fuerzas ubicadas una después de la otra con sus direcciones reales. ¿Sí? Entonces acá está P, está Q, está 2P, está TSB y RA. Este sería el polígono de fuerza cerrado, que compone a las 5 fuerzas estas, que son todas las fuerzas que actúan en mi estructura. Y yo digo que tiene que estar cerrado, ¿por qué? Porque estamos trabajando con un sistema que tiene que estar en equilibrio. Entonces mi resultante tiene que ser nulo. Entonces, a las fuerzas actuantes, las reacciones se oponen a ellas de forma igual y contraria. Entonces mi sistema de fuerzas no tiene resultante de esta forma. Si yo tenía o sea, yo conocía todo el valor de todas las, o sea, de P, de Q, de 2P, de HA, de BA y de TC, yo dibujaba este polígono de fuerzas. Después ubicaba el centro polo cero y trazaba los rayos funibulares igual que hicimos recién, explicar recién. El quinto rayo iba a ser esta línea de cierre, que es la que nosotros hallamos ahora en realidad. No sé si se explica de dónde sale este método, digamos. Parte de la hipótesis de que mi estructura está en equilibrio. La idea de esto es que plantea de que mi estructura está en equilibrio y que no tiene resultante, es decir, que todas las fuerzas externas, ese P, Q y 2P, son equilibradas exactamente por las reacciones que son BA, HA y TC. ¿Sí? Entonces el sistema de fuerza de todo eso, o sea, fuerzas activas y reactivas, fuerzas externas y reacciones, es un polígono cerrado. Entonces, partiendo de eso, yo sé que va a haber un rayo funicular que me va a cortar a la intersección de la tensión C y de RA, ¿sí? Por este mismo Te procedimiento pregunto de formación. algo, porque no sé si no me quedó claro. Cuando el sistema está en equilibrio, entonces, ¿hay también resultante o siempre es cero, digamos? Sí, hay tres casos. Si el polígono, el polígono de fuerzas cerrado, puede que tenga Sí. resultante, o sea, tiene resultante de fuerza cero. Lo que puede pasar es que tenga una cupla resultante. ¿Entendés? Hay un caso, explica eso, estoy viendo ahora si encuentro, así te digo la hoja. Acá lo que yo decía es lo siguiente. Este es mi sistema acá, al comienzo, digamos, PQ y 2P es el sistema de fuerzas externas, ¿cierto? ¿Eso queda claro? Sí. Bien, después, BA, HA y TC es el sistema de fuerzas reactivas, ¿sí? Sí. Bien. El sistema de fuerzas de cargas, o sea, P, Q y 2P, fíjense que el polígono de fuerzas es abierto. Entonces tiene una resultante, ¿sí? Ah, bien. Lo mismo el sistema de fuerzas de reactivo, o sea, BA, HA y TC, al componerlo, fíjense que sería TCB y RA, no es un polígono de fuerza cerrado, o sea, olvídense de P, Q y 2P, y tiene también una resultante. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el sistema conjunto, o sea, fuerzas activas y reactivas, esté en equilibrio? Que la resultante de las fuerzas externas, o sea, de las cargas, esta resultante que decía que puede estar acá, Ujú. tiene que ser igual y contraria a la resultante de las fuerzas reactivas, es decir, de la resultante de RA y TCB. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces la estructura completa, o sea, considerando las fuerzas
activas y reactivas, tiene resultante 0. Y por eso es un polígono cerrado. Polígono de fuerzas cerrado. ¿Sí? Ahora, hay casos que ahora, eso le estaba diciendo después, que por más de que sea el polígono funicular cerrado, puede tener una resultante, pero no es ya una fuerza, sino que es una cupla. No sé si vieron eso en la teoría. Eso justo te quería decir. Boggio arrancó ahora con el tema 3, creo que es, fuerzas espaciales en el espacio, así que ahí, fuerzas paralelas en el espacio, perdón. Y ahí está explicando lo que es una cupla, y las diferencias, Sí, las sí, sí, sí. Sí, ahí está. estos dos primeros trabajos prácticos es de antes de fuerzas espaciales. Claro. Sí, no, igual, fuerzas paralelas, hay una unidad en el plano, sería. ¿Verdad? Sí, creo que explica eso para justamente poner como ejemplo el polígono de fuerza, que es justamente una herramienta para hallar gráficamente cuando tienen fuerzas no concurrentes. Claro, acá está la página, bueno, yo tengo página 35 del apunte que es de la teoría. Fuerzas no concurrentes en el plano. ¿Sí? Ahí habla de cómo hallar la resultante. Si el polígono de fuerza es abierto, sí o sí hay resultante. Si es cerrado, puede estar en equilibrio, es decir, que no tiene resultante, o puede existir una cupla. ¿Sí? Que es lo que decía. Igual no viene al caso ahora, solo para que tengan en cuenta. En este caso, directamente está en equilibrio, o sea, planteamos eso de que existe el equilibrio. Para todos los ejercicios hace lo mismo. Esa es una de las hipótesis de la estática, digamos, de que estudia el equilibrio de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros en estática trabajamos con esto, con que la resultante total es nula. ¿Sí? O sea, basándonos en eso es que hacemos todas las ecuaciones y todos los gráficos y todo. Bueno, entonces, como yo quiero hallar cuál es este rayo funicular, lo que tratamos de hacer es, ¿La línea de cierre? ¿cómo? ¿La línea de cierre sería? La línea de cierre, sí. Lo que vamos a tratar de hacer, viste, si nosotros, cada nosotros, por ejemplo, teníamos P, Q y 2P. Los resultantes, sí, dale a dibujar acá. Sería una cosa ponerle que sea de acá hasta acá, ¿cierto? Bien. Si yo quería hallar la ubicación de esta resultante en acá, ¿sí? En mi gráfico, que es lo que nosotros hacíamos. Agarrábamos y llevábamos todos los rayos funiculares y después el primero y el último prolongamos y en la intersección de esos dos, del 1 y del 4, por ahí pasaba esa resultante y la magnitud ya nos daba el polígono de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Fíjense de que acá mi resultante empezaría y terminaría en el mismo punto, ¿sí? Porque es nula. ¿Ok? Entonces, la línea de cierre, que es la que me falta, y el rayo 1, tienen que intersectarse en el mismo punto, que sería, ahora lo explico. Fíjense, siempre se trata de hacer pasar el primer rayo, ¿sí? De manera de que pase por el punto donde hay dos incógnitas, en este caso BA y HA, ¿sí? Yo traslado el rayo 1 con la misma dirección y que pase por el punto A, ¿sí? De esta forma yo prolongo hasta acostar a P, digamos, para cumplir el requisito de que me intersecta a la línea P. Después, la línea, el rayo 2, corta a P y corta a Q. Entonces, a partir de ese mismo punto, acá vamos, fíjense.
esta en celeste es la dirección de P, ¿sí? Por eso es que yo trasladé el rayo 1 que corte a la dirección de P y que pase por el punto A. Después, la dirección de Q es esta, ¿sí? En teoría. Entonces, el rayo 2 corta ahí a la dirección del punto 1 por donde cortó el rayo 1 y corta a la dirección de Q. ¿Se entiende ese procedimiento? Sí. Sí, sí. Y Sí, después pasar... sí, esa era una de las... creo que habla de la teoría de la proyección de la fuerza. Uno puede proyectar hacia arriba, o sea, hacia adelante o hacia atrás, sin que modifique su efecto. Eso era lo que algunos no tenían muy claro, que vos podés trasladar o proyectar la línea de la fuerza hacia adelante o hacia atrás, justamente para lograr cortar con los rayos. Claro, exactamente. Por eso es que también no dibujábamos a escala acá. En este pedazo lo único que se dibujaba a escala eran las longitudes y se respetaba la dirección de la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Una fuerza, ¿se acuerdan que tiene características, ¿sí? Que era magnitud, punto de aplicación, dirección y sentido. ¿Sí? Eran 4 características, 4 propiedades que tiene una fuerza, un vector, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de la fuerza es que pueden trasladarse a lo largo de su dirección sin restricción, digamos, sin afectar a lo que sea que están actuando, ¿sí? Entonces este Q, yo puedo moverlo sobre esa horizontal y mantiene el efecto. Por eso es que lo único que a mí me interesa de los rayos es que corten a las direcciones de la fuerza. Por eso es que había dicho hoy que lo único que se respeta acá son las direcciones de la fuerza, ¿sí? Entonces, el rayo 1, dijimos que tiene que cortar a la dirección de P y le ponemos como condición de que pase por el punto A, donde va a cortar a la dirección de BA y HA, ¿sí? Después, el punto 2 tiene que pasar por el punto donde se interceptó 1 con la dirección de P, ¿sí? Este punto, y tiene que cortar a la dirección de Q, por eso. Te pregunto, No. un punto de la línea de cierre va a ser siempre, digamos, donde están las dos fuerzas, donde se anulan las dos fuerzas, digamos. Sí, por el hecho, ahora les voy a explicar. Acá en este caso, el problema, que bueno, que es también el problema que después yo tuve en el ejercicio 4. En este problema nosotros tenemos, de datos, tenemos la fuerza Q, la fuerza P y la fuerza... Sí. La fuerza, acá la reacción en A, nosotros le dibujamos con 2 componentes, pero en realidad es una fuerza que es inclinada, digamos, ¿sí? El tema es que no sabemos qué inclinación tiene, o sea, puede estar así, puede estar así, puede estar así, ¿sí? Claro. A nosotros, al pasar por el punto A, nosotros estamos pasando por su punto de aplicación. El punto de aplicación ya contiene a BA y HA, digamos, o sea, contiene a la fuerza en sí. Entonces estamos seguros de que por ahí va a pasar, sea la dirección que sea. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Y el otro requisito es que en este caso nosotros conocemos la dirección de T, de TC, ¿sí? O sea, este sí o sí tiene esta dirección, no tiene otra dirección, ¿sí? Entonces, por eso es que sí empezamos por este punto que no conocemos su dirección, de manera de cerrar ahí y obtener después su dirección. Bien. ¿Ok? Entonces, fíjense, rayo 2, dijimos, corta a la dirección de Q. Rayo 3 tiene que cortar a la dirección de Q, es decir, ese mismo punto, y cortar a la dirección de 2P. Fíjense, si prolongamos la dirección de 2P, ahí tiene el punto ese que es el que está. ¿Se entiende? Bien. Y después el último era la dirección 4. La dirección 4 corta a 2P en el último punto, ¿cierto? O sea que tengo que hacerlo pasar por ese punto. ¿Y hasta dónde lo proyecto?
se va a proyectar hasta que intercepte a la dirección de TC, que es la que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Y ahí ese último punto es el que vamos a unir acá con A, que nos da el último rayo funicular. Fíjense de que si yo miro acá, dijimos de que el rayo 4 cortaba a 2P, ¿cierto? Este último rayo cortaba a 2P acá. Pero si nosotros tenemos en cuenta este último polígono, que es la teoría o la hipótesis por la que parte este método, la fuerza que le continúa a 2P es TC, o sea que este rayo 4 corta a 2P y corta a TC. Por eso es que lo prolongamos hasta cortar a la dirección de TC. ¿Se entiende? Sí, otra pregunta. Ah, te llené de preguntas yo, perdón. Eh, Me acuerdo que en el práctico anterior, bueno, yo ni entendía esto del gráfico funicular, hice como pude, pero también pasaba por el foco, ¿puede ser? O no sé Claro, si es necesario la dibujar línea de el... cierre. Sí, exactamente. Sí, claro. Acá primero lo que se hace en este gráfico, donde estamos dibujando solamente la estructura y las direcciones, no las fuerzas, Ujú. lo que nosotros hallamos es la dirección de la línea de cierre, o sea, la inclinación Bien, que tiene. sí. Después, para poder terminar el ejercicio y hacer este último gráfico que está acá, nosotros tenemos que trasladar la línea de cierre, esta que hallamos, uniendo este último punto que dijimos con el inicio, ¿cierto? Ujú. Tenemos que trasladar manteniendo su dirección y que pase por el centro o polo, digamos, acá abajo. Ah, bien. Una vez que Perdón, nosotros... yo ahí quiero hacer una aclaración por si los chicos no habían escuchado en la clase. Viste que tenemos dos polígonos de fuerzas. Eh, la profesora había explicado que era por una cuestión de que quede más prolijo, hacía otro polígono de fuerza, pero exactamente El el mismo. polo, claro, Sí, es sí, exactamente el mismo. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es trasladar al que ya hicieron por el hecho de que los rayos polares que sacaron de ese polígono son los que están en el gráfico, y si hacen otro claro, polígono no le va a coincidir, a no ser que lo hagan exactamente igual y pongan en claro, el mismo el polo. exactamente. Este es el polígono funicular inicial, que es el que se usa en todo el ejercicio. O sea, fíjense, Ujú. yo definí un polo X, digamos, 0, y en base a ese tiré los rayos funiculares. Después Sí. hice esta otra parte utilizando estos mismos rayos funiculares, ¿cierto? La misma dirección. Y la línea de cierre esta, yo tengo que trasladarla a este polo. O sea, acá está Ah, bien. dibujado exactamente el mismo gráfico, digamos. Solamente, como dice, por prolijidad, para que no se encime todo, hizo otro de nuevo. Pero si ustedes después de hacer este, hacen otro polígono de fuerza y el polo este no es exactamente el mismo a este, no le va a cerrar. ¿Ok? Sí. Eh, eh, Menos mal que aclaró Enrique. Claro, Bien, justamente por eso, como, como hay que hacer en la hoja y no permite hacer en AutoCAD y podemos llegar a cometer algún error de desplazamiento del polo, lo ideal sería hacer en el mismo polo, justamente para que no haya problemas, a no ser que tenga, sí, no sé, hoja cuadriculada y lo ponga exactamente en el mismo lugar. claro, claro, exactamente. Y ahí una vez que nosotros trasladamos con la misma dirección, ahí, o sea, esto va a ser una línea infinita, ¿verdad? La línea de cierre es una línea infinita que pasa por O. Sí. ¿Cómo determinamos TC y RA? Nosotros dijimos que TC tiene una dirección dada. Entonces, Sí. vamos a llevar una dirección, o sea, una línea que sea paralela a TC, esta dirección, que pase por el final del polígono este que nosotros ya teníamos. ¿Sí? Es decir, este polígono inicial, nosotros le vamos a agregar la línea de cierre acá en el centro, ¿verdad? Va a tener esta misma inclinación. Sí. Vamos a hacer una línea así infinita primero. Y después otra línea paralela a TC que pase por el final acá, ¿sí? Por el final de 2P.
y ahí la intersección de esa línea que es paralela a TC y la línea de cierre, ahí tenemos un punto que es el que cierra el polígono. ¿Se entiende? Sí, re bien. Ahora sí, por fin. Bien. ¿Por qué Esto TC pasa por la continuación de P? es el que habíamos dicho, a ver, el tema del, ¿cómo se llama esto? El sentido que le estábamos dando. Fíjate que era P, Q y 2P. Sí. Y faltaba TC. Claro. A ver, P, Q, 2P, después teníamos RA y TC. ¿Sí? Sí. Como yo conocía TC, ¿sí? Yo hice unir la línea 4 con la línea de cierre para que cierren el último. O sea, el rayo funicular me une la línea 4, quiero decir, esta, me une la dirección de 2P, ¿sí? La dirección de 2P con la dirección de T. Fíjense que si vos mirás el resto de los dibujos, la dirección la del rayo polar 2, por ejemplo, me unía la dirección de P con la de Q. Rayo 3 me unía la dirección de Q con la de 2P. ¿Sí? Sí. Entonces, como para hallar mi línea de cierre, yo le puse como condición de que la línea 4 una la dirección de 2P, o sea, este punto acá, con la dirección de TC, este punto acá. Por eso es que yo, la siguiente a 2P, Claro. viene a ser la tensión. No sé si se entendió eso. Sí. O sea, siempre el que ustedes proyecten, o sea, de las incógnitas que ustedes tengan, siempre el que ustedes prolonguen, digamos, a porque ya tengan una dirección conocida, ese va a ser el primero que va a aparecer después en tu polígono de fuerzas. El que no tenía la dirección conocida es el que va último, digamos. ¿Sí? El que cierra el polígono. En este caso es la reacción en A. Entonces, como van a ser en hoja, esto es muy importante que tengan en cuenta. Y que para que no hagan 2 millones de veces, dibujen esto, o sea, la parte de donde se halla la línea de cierre, o sea, la estructura a escala, dibujen lo más abajo de la hoja que puedan. O sea, no así contra el borde, pero que no quede así en el medio como en este caso. Porque por eso que decía de que al tener que trasladar después la línea de cierre sobre este, si ustedes dibujaron este muy arriba, ya acá no le va a entrar todo este dibujo. ¿Se entiende? Entonces, este dibujo sí o sí tiene que ir más abajo para que después ustedes puedan hacer todo esto. ¿Se entiende? Claro. Y por ahí es cuestión de probar nomás y ir tanteando hasta que después puedan pasar en limpio también. Bien. Y este ejercicio... Híjole, qué crack. Este ejercicio... ¿se entendió? Y pues. Sí, Bien. re bien.